porque vamos a iniciar esta sesión del día de hoy que lleva por título Biológicos en la era de las enfermedades alérgicas. Agradezco a la doctora Gabriela Galindo, quien fue mi asesora durante la realización de esta clase, pero también a la doctora Alejandra Macías, que también me asesoró bastante durante la realización de esta clase. Pero bueno, vamos a iniciar. Muy bien, con la introducción. Bueno, los anticuerpos monoclonales son inmunoglobulinas modificadas que están diseñadas para actuar frente a una diana en específico y de esta manera interrumpir un proceso patológico en concreto. Estas son producidas en un organismo vivo a diferencia de los agentes no biológicos que son sintetizados químicamente. Su historia comenzó en 1975 cuando estos tres científicos que tenemos aquí a nuestro lado, que es Jerne, Kohler y Milstein, obtuvieron algo que se llama el hibridoma, que ahorita vamos a ver qué es, por el cual recibieron el premio Nobel en Fisiología y Medicina en 1984. Entonces, el procedimiento de la obtención de este hibridoma comienza cuando ellos inmunizaron con un antígeno de su interés a unos ratones, y después de estos ratones obtuvieron células inmunes, obtuvieron específicamente pues linfocitos B, productores de anticuerpos, y después lo fusionaron con células neoplásicas de mieloma, y así lo fusionaron y obtuvieron lo que ellos llamaron un hibridoma, o llamado también célula de fusión, que tenía la capacidad de producir grandes cantidades de un único anticuerpo, que es como una característica del linfocito B, y además tenía la capacidad de multiplicarse de manera indefinida como las células tumorales. Entonces, así fue como nació el primer anticuerpo monoclonal en 1986, llamado Muromonab, que era un anti-CD3, que es un receptor en los linfocitos T, y cuyo uso estaba aprobado por la FDA para prevenir, o más bien para el tratamiento del rechazo en los pacientes post-trasplantados. Sin embargo, como este anticuerpo monoclonal provenía totalmente del ratoncito, como lo tenemos aquí, pues llevó a la generación de anticuerpos humanos frente a esos anticuerpos de ratón, lo cual presentó varios efectos adversos y pues limitaron su uso. Por lo que para evitar estos efectos adversos, los cuales podían ser potencialmente graves, se desarrollaron nuevas técnicas moleculares en las cuales se reemplazaron porciones del anticuerpo de ratón por proteínas humanas para que no fueran tan inmunogénicos. Es por eso que surgieron varios tipos de anticuerpos monoclonales. Entonces, estos MABs o estos anticuerpos monoclonales son estructuralmente similares, como podemos ver en esta imagen de la izquierda, a una inmunoglobulina. Tienen a su porción variable, que es la porción FAB, la cual se va a unir al antígeno, y tienen su región constante, la FC, la cual determina la función efectora. Entonces, estos se clasifican, como mencionaba, según su origen biológico. Entonces, ya dijimos que el primero que salió fue el anticuerpo que eran los murinos, que son totalmente, o sea, tanto la región FC como la FAB son 100% de ratón, y esta tiene el sufijo OMA como el muromonab. Después descubrieron los anticuerpos quiméricos, que los cuales su porción FC sigue siendo, estos ya eran humanos, y la porción FAB era la que seguía siendo de ratón, por lo cual tenían un 33%, por así decirlo, de ratón. Estos terminan en el sufijo CIMAB, como el infliximab. Después vinieron los anticuerpos humanizados, en los cuales ya la porción FC es de humano y la porción FAB es mitad humano y mitad ratón. De hecho, solo ya es 10% de ratón, y estos se llaman humanizados y terminan en sumab, como el omalizumab. Y por último se descubrieron los anticuerpos humanos, que estos pues ya son los más nuevos, porque son 100%, vienen de proteínas humanas. Y estos pues obviamente van a ser mucho menos antigénicos, porque entre más humano, menos riesgo de reacciones sistémicas, o viceversa. Entre menos humano, más murino, pues más riesgo de reacciones alérgicas. Ahora, todos los que veremos el día de hoy, menos el dupilumab, o sea, el dupilumab va a ser el único humano del que vamos a hablar el día de hoy, y todos los demás van a ser anticuerpos humanizados. Muy bien, pero ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción de los MABs? ¿Cómo funcionan? Bueno, hay tres mecanismos de acción. El primero es que se unen a un receptor soluble, es decir, se unen a una citosina, como podemos ver aquí en la imagen, e inhiben que ésta se pueda unir a su receptor. El segundo mecanismo de acción es que ahora se unen al receptor en lugar de a la citosina libre o a la molécula libre. Y el tercer mecanismo pues es una combinación de ambas. Se unen tanto al receptor como a la célula diana para así evitar que se active la célula por las citosinas. Ahora, antes de proseguir quería establecer una diferencia, porque nosotros sabemos que hay varias estrategias para inhibir la respuesta inmune. Uno son, pues, por ejemplo, los inmunosupresores tradicionales, pero estos tienen un mecanismo de acción un tanto burdo, ya que afectan la expresión de miles de genes que se involucran en la inflamación y en la respuesta del sistema inmune,
y por lo tanto pues tienen más efectos adversos, ya que no nada más inhiben a este sistema inmune, sino se van contra todas las células que se reproduzcan rápido. Entonces, por eso surgieron estos agentes que se llaman agentes dirigidos a moléculas biológicas, o los MABs, o también hay agentes dirigidos hacia moléculas pequeñas. Este que tenemos aquí son los agentes dirigidos a moléculas biológicas. Como podemos ver, tenemos que son anticuerpos que van contra citocinas o como estos TNF, anti-interleucinas, interleucina 5, o contra algún receptor como CD2, CD3, CD30, etc. Estas son grandes, son complejas, son moléculas grandes. Su sitio de acción, como ya mencioné, pues son las citocinas solubles o los receptores en la membrana. Se administran de manera intravenosa o subcutánea y tienen una vida media muy larga, de días e incluso hasta semanas o meses. Y bueno, su producción va a ser viene de líneas celulares o animales y tienen una especificidad muy alta y raras interacciones con otros medicamentos. Por el contrario, están las moléculas pequeñas. Quise hacer esta distinción para que nosotros sepamos que no todos son biológicos, ¿verdad? O sea, a final de cuentas no se llaman estos biológicos, se llaman moléculas pequeñas y también están en un uso importante, como por ejemplo el baricitinib que tenemos aquí, que pues se utilizaba ahorita cuando inició lo de COVID, pero bueno, es solo para que nosotros sepamos que hay moléculas biológicas y moléculas pequeñas. Entonces, esta diferencia es que no se van a dirigir contra moléculas, como ya vimos, citocinas o receptores, sino son moléculas que ya van intracelulares, o sea, que van a iniciar las cascadas de transducción de señales, o sea, corriente abajo, adentro de la célula. Por eso son, en tamaño, pues son moléculas mucho más pequeñas, son más simples. Su sitio de acción va contra mensajeros secundarios o intracelulares. Estas se pueden administrar vía oral, y su vida media pues es muy corta, es de horas. Estas se producen o se sintetizan de manera química y bueno, esta tiene una especificidad, pues varias acciones, porque es más difícil de predecir. O sea, yo voy a inhibir acá a JAK o voy a inhibir al receptor de tirosincinasa, por lo tanto a toda la cascada abajo que venga, por lo cual es un poquito más difícil de predecir perdón, su acción, y por lo mismo va a tener interacciones un poquito más comunes. Permítame tantito, voy a quitar esto. Muy bien. Listo. Ahora vamos a hablar de los MABs en la actualidad. Ya mencioné que en 1986 el primero que se aprobó fue el Mudomumab. Después, en 1997, le siguió el rituximab. Después, en 2001, el imatinib. Y en 2003 fue aprobado el omalizumab. Y desde entonces, el número de biológicos disponibles, así como los pacientes tratados con ellos, ha aumentado significativamente. Por ejemplo, de 2008 a 2013 ya existen más de 70 MABs en el mercado y además las cifras, o sea, lo que se gasta en MABs por año aumentó de 39 hasta 75, casi el doble, billones de dólares por año, con un valor actual en el mercado de 125 billones de dólares. Y asimismo, no nada más aumentó el uso y la cantidad de MABs en el mercado, sino también las indicaciones, ya que ahora se utilizan también no solo para enfermedades autoinmunes, sino para también enfermedades oncológicas, para enfermedades crónicas y también para enfermedades alérgicas, que es lo que nos vamos a centrar en la plática el día de hoy. Muy bien. Entonces, ahora, como sabemos, ya la medicina de precisión para enfermedades alérgicas requiere de una comprensión muy profunda tanto de la inmunopatología como de la heterogeneidad de cada fenotipo. Por eso es bien importante que nosotros entendamos que hay diferentes tipos de inflamación porque cada anticuerpo monoclonal va a ir dirigido a este tipo de inflamación. Entonces, sabemos que las células T cooperadoras o TH pueden clasificarse en tres poblaciones diferentes. Las TH1 que producen sobre todo interleucina 2 e interferón gamma, para promover la diferenciación y activación de macrófagos y de células T citotóxicas para atacar sobre todo a las células infectadas por virus y bacterias intracelulares y de esta manera destruirlas. Por otro lado, las células cooperadoras TH2 pues secretan interleucina 4, 13 y 5, entre otras, para activar sobre todo los linfocitos B para que secreten IgE, y además también activa a los eosinófilos, basófilos, mastocitos, etcétera, pues sobre todo para neutralizar ya sea patógenos extracelulares como el mitos o para su participación en las enfermedades alérgicas. Y por último están las células T cooperadora 17, las cuales inducen interleucina 17 y 23 para promover la diferenciación y activación de macrófagos y neutrófilos para apoyar un estado inflamatorio y sobre todo atacar a hongos. Entonces, la diferenciación y la actividad de cada subpoblación de estos linfocitos TH va a depender de cada citocina que se una a su receptor y de que cada una de estas citocinas va a producir señales intracelulares diferentes que va a enviar a esta célula T cooperadora hacia cada uno diferente subtipo de inflamación. Entonces,
En la clase de hoy, obviamente, todo lo que nos vamos a centrar es en ese tipo de inflamación TH2 y voy a ahondar un poquito más en la fisiopatología de esto, porque de esto depende todo lo que vamos a hablar de la clase. Entonces, existen dos tipos de inflamación TH2, o también se llama T2. Está la inflamación TH2 o eosinofílica y la no T2 o neutrofílica. Entonces, en la inflamación TH2 tenemos que viene la estimulación por una célula epitelial, por un alérgeno del ambiente o puede ser también por una infección o por un daño a la célula, y este va a producir la liberación de citocinas llamadas alarminas, que son estas tres, la linfopoietina estromaltínica, la interleucina 33 y la 25, que van a ir a activar a las ILC2 para liberar más interleucinas de tipo TH2 y que se activen las células TH naïf hacia TH2 y produzcan igual más de estas citocinas que van a promover pues la inflamación eosinofílica y activar al linfocito B para que produzca la clona de IgE. Por su parte, la inflamación no T2 o no TH2 o también llamada neutrofílica, pues va a ser similar, solo que ahora son factores desconocidos, sobre todo bacterias o algún contaminante, que van a igual a estimular, o van a dañar a la célula y van a estimular ahora la liberación de diferentes citocinas, como la interleucina 12, 8 y 23, que van a activar a macrófagos y monocitos, que van a liberar más de estas interleucinas y activar ahora a las ILC1 y 3 para que produzcan su propio set, como ya mencioné, de interleucinas, y activen sobre todo a macrófagos y a neutrófilos produciendo una infiltración pues de eso. Entonces, estos son los dos tipos de inflamación. Entonces, después ya de esta explicación de la fisiopatología, ¿qué es la inflamación tipo 2? Pues es aquella que se caracteriza por las citocinas TH2 características, que son la IL4, 5 y 13, la cual según las guías GINA está presente en aproximadamente 50-70% de las personas con asma graves, por eso que van a tener muy buena respuesta a los biológicos que vamos a ver más adelante. Y estas citocinas, como podemos ver aquí, son producidas tanto por el sistema inmune adaptativo, como vimos el linfocito TH2, como por el sistema inmune innato, como las células ILC2, mastocitos, basófilos y eosinófilos, sobre todo en respuesta a estas, a las alarminas. Hago énfasis porque también hay MAPS contra las alarminas, como vamos a ver más adelante, en respuesta a virus, bacterias, irritantes, alérgenos, etc. Entonces, esta inflamación tipo 2 se caracteriza frecuentemente por eosinofilia, ya sea sérica o en esputo, por un feno elevado y puede ir acompañada o no, esto es importante, de atopia. No todas van a ir acompañadas de atopia, pero frecuentemente sí se acompaña de esto. Y también se va a relacionar los pacientes que tienen este tipo de inflamación con síntomas más graves, con una buena respuesta a esteroides y con una buena respuesta a inhibidores de la inflamación de tipo T2, como lo que vamos a ver más adelante. Pero bueno, ¿cuáles son los criterios de la inflamación tipo 2? Bueno, es que tengamos eosinófilos séricos mayor o igual a 150 células, un feno mayor o igual a 20 partículas por billón, eosinófilos en esputo mayor o igual a 2%, y o también alergia mediada por un alérgeno y o la necesidad de mantenimiento con glucocorticoides vía oral. Entonces, esta se va a caracterizar la inflamación tipo 2 por tener elevación de estas células que acabo de mencionar o de estos marcadores que se llaman biomarcadores de la inflamación tipo 2, que son pues estos, ¿no? Los eosinófilos, ya sea en séricos o en esputo, el feno y la IG. Ahora, quería recalcar algo muy importante, que estos biomarcadores que acabo de mencionar, pueden disminuir cuando se le dan esteroides sistémicos a los pacientes, por lo cual GINA recomienda medir por lo menos 3 veces este tipo de biomarcadores en las dosis más bajas para así asegurar que el paciente sí tiene una inflamación de tipo T2 y no es un falso negativo porque está utilizando los esteroides. Pero bueno, entonces ahora vamos a hablar acerca de las condiciones que tienen este tipo de inflamación tipo 2, ya que varias enfermedades alérgicas pues tienen este tipo de fisiopatología subyacente, y las más comunes son el asma, la rinosinusitis crónica con pólipos nasales, la urticaria crónica idiopática y la dermatitis atópica. Y como sabemos, pues no son las únicas enfermedades alérgicas que tienen este tipo de inflamación TH2, pero sí son las únicas que vamos a tratar en esta clase porque son las únicas que tienen aprobación por la FDA para el uso de biológicos. Entonces, puse esta tablita porque me gustó mucho cómo lo organizaban, porque como ya vimos en la fisiopatología, los biológicos, como tenemos acá en color morado, van a atacar a cada una de, ya sea el eosinófilo o estas interleucinas, o a la IgE, o a las alaminas, o a las moléculas pequeñas. Y, bueno, van a atacar específicamente a algún receptor, alguna interleucina, y tienen esas indicaciones. Entonces, prácticamente en esta me basé para yo irlo desglosando. Pero bueno, antes de iniciar, solo quiero que quede claro estos dos conceptos que son el endotipo y el fenotipo.
El endotipo es el mecanismo fisiológico y los biomarcadores asociados de una enfermedad en particular, es decir, todo lo que vemos aquí, las interleucinas, las células que participan, etcétera. O sea, todo lo que va a participar como la fisiopatología de la enfermedad, y el fenotipo ya es la manifestación clínica de este endotipo, es decir, pues si el paciente tiene un asma alérgica, si tiene antecedentes de atopia, si no tiene atopia, si es más eosinofílica, etcétera. Entonces, es muy importante entender estas diferencias porque uno, esto es lo que impulsó, o sea, el entendimiento de este endotipo y fenotipo es lo que impulsó el desarrollo de los biológicos, y dos, porque también necesitamos el endotipo, como ya vimos, es lo que va a dictar los biomarcadores que van a darnos nosotros las pautas o los criterios para poder escoger un biológico o el otro, y también el fenotipo, por eso están muy relacionados. Entonces vamos a iniciar con la IgE, porque quise iniciar con esta porque pues es la primera que se descubrió, la que tiene más años de investigación y la que todos estamos ya más familiarizados. Entonces, brevemente sabemos que pues la IgE se va a producir en respuesta a cuando llega un alérgeno, se une a la célula dendrítica, se le presenta al linfocito T cooperador, que después estimula al linfocito B para producir pues ya toda la clona de IgE que van y se posan sobre los masocitos eosinófilos, basófilos en su receptor y producen la liberación de mediadores inflamatorios y todos los síntomas que ya conocemos. Pero bueno, ahora, ¿cómo funciona la IgE? La IgE, el omalizumab, que es esta molécula que tenemos aquí, se va a unir en la porción FC de la IgE, como tenemos aquí en esta imagen, y va a evitar que se una a su receptor. Es como si fuera un juego de americano y este es un contrincante que va y ataca al del otro equipo, evitando que llegue a anotar, por así decirlo, el touchdown. Entonces, tenemos aquí, vemos como hay muchísimas IgEs y muchísimos receptores en este mastocito, y vemos como aquí pues ya hay muy poquitos. ¿Por qué? Porque entonces el omalizumab, perdón, se va a unir a la IgE libre, reduciendo así la cantidad de IgE libre, y también va a inducir la interiorización o una pues, producción a la baja de su receptor, haciendo que se inhiba la inflamación de tipo eosinofílica y también en mastocitos y basófilos. Por último, se ha visto que también la IgE, eso es algo que se vio reciente, también tiene la capacidad de separar a la IgE, esta IgE que ya está unida a su receptor. Ahora, algo muy importante también en cuanto al omalizumab es que, bueno, nosotros cuando tenemos un alérgeno unido, esto es en un paciente sin omalizumab, ¿verdad? Es un alérgeno unido a su IgE que está en la célula dendrítica plasmocitoide. Esta unión hace que no funcione bien, por así decirlo, o inhibe la función del interferón alfa, que es, como sabemos, uno de los principales que van a atacar o que van a responder cuando hay infección por un virus. Entonces se ha visto que el tratamiento con omalizumab va a hacer que no haya este IgE con su alérgeno unido a la célula dendrítica, por lo tanto no va a inhibir la acción del interferón alfa, por lo tanto se ha visto que el uso de omalizumab disminuye las infecciones virales, la frecuencia de exacerbaciones por asma, que como sabemos son muy frecuentes por los virus, y también disminuye la duración de los síntomas. Muy bien, entonces la sensibilización con IgEs, como sabemos, se asocia además a una frecuencia mayor, persistencia mayor y una mayor gravedad de los síntomas alérgicos, por lo que el omalizumab va a disminuir estos tres desenlaces. Entonces, ¿cuáles son ahora sí las indicaciones del omalizumab? Bueno, se aprobó desde el 2003 para asma alérgica en mayores de 12 años, pero recientemente también en 2016 se aprobó para ya mayores igual a 6 años, para asma alérgica, ojo, alérgica. ¿Y qué significa alérgica? Que tiene IgE elevada más un aeroalérgeno positivo con síntomas clínicos. Ahora, también se está aprobado para la urticaria crónica en mayor o igual a 12 años, y también recientemente, y por recientemente digo recién salido del horno, en 2020 se aprobó también para la rhinosinusitis crónica con pólipos nasales en pacientes mayor o igual a 18 años, y actualmente se encuentra en investigación para rinitis alérgica y para alergia alimentaria. Ahora, los niveles séricos, o sea, vamos a evaluar su respuesta. Casi siempre en estos biológicos vamos a utilizar los biomarcadores para evaluar la respuesta, y específicamente con el omalizumab los niveles de IgE no influyen en la respuesta, pero sí los altos niveles de los otros biomarcadores tipo 2, como los eosinófilos y el feno, y sobre todo, o sea, si tenemos estos elevados, va a predecir una buena respuesta a la disminución, sobre todo a las exacerbaciones del asma. También, como ya mencioné en la fisiopatología, reduce las exacerbaciones inducidas por virus, y como mencioné también, este es uno de los que, o sea, como fue el primero que se investigó, este es el que tiene
más investigación a largo plazo y tiene un buen perfil de seguridad hasta más de 10 años. Lo que sí es que tenemos que recomendar al paciente que le vamos a aplicar el omalizumab es que se vigile por lo menos 60 minutos después de las primeras 3 aplicaciones porque tiene un ligero, pequeño, pero pues importante riesgo de anafilaxia. Entonces, ¿cuál va a ser la dosis? La dosis específicamente en asma, como vamos a ver más adelante, cambia en cada patología, pero va a ser de 75 a 375 miligramos subcutánea cada 2 a 4 semanas. Y como van a ver durante la práctica, hay varios asteriscos que marqué, y estos son como las características únicas para este medicamento. Entonces, en específico para el omalizumab, para dosificarlo, pues vamos a basarnos tanto en el nivel de IgE total como en el peso corporal. Y así tenemos, por ejemplo, estas tablas. Entonces, es decir, si nosotros tenemos un paciente, vamos a decir, de 65 kilos, ¿no? Nos vamos a ir para acá, que tiene una IgE en 550, pues entonces nos vamos acá y tenemos que serían 375 miligramos de omalizumab. Estos dos de aquí es cada 2 semanas. O sea, la tabla de aquí es la de 2 semanas, esta de aquí es cada 4 semanas. Entonces, es muy sencillo. Ahora, no, para que no nos vayamos a confundir, porque esta fue una duda que a mí me surgió, es por qué aquí hay dosis de 600, como pueden ver, 600, 450. Bueno, es que esta tabla es para todas las indicaciones como la de la urticaria, que la urticaria se utilizan dosis más altas que en la del asma. Pero específicamente hablando del asma, la dosis, por lo menos la dosis aprobada por la FDA es de 75 a 375. Dosis mayores en asma podrían darse, pero serían off-label, y dosis mayores como las que vemos en esta tabla, pues sí están indicadas, pero sobre todo para la urticaria. Muy bien. Ahora, otro anticuerpo monoclonal que también se dirige contra la IgE es el ligelizumab. Este también es le digo, como se dirige contra la IgE, pero con 50 veces mayor afinidad que el omalizumab. Este aún no está aprobado, por eso el cuadrito de indicaciones está vacía, pero en enero del 2021, la FDA le dio como un nombre que se llama, le concedió el título, por así decirlo, de medicamento innovador para el tratamiento de la urticaria crónica espontánea, porque se vio en este artículo del New England del 2019 que el ligelizumab disminuía en una manera muy importante, 50% versus 25% del omalizumab, los scores de ronchas o de urticaria en los pacientes con urticaria crónica espontánea, y mucho mayor comparado con el placebo, como podemos ver aquí. Esto a esta dosis, porque hay varias dosis, por lo cual, bueno, y gracias a este estudio que salió en el New England, ahorita se encuentra en estudios de fase 3 llamados PEARL 1 y 2, el cual se está llevando a cabo en más de 48 países actualmente y en más de 2,000 participantes, y va a terminar ya a mediados de este año, por lo cual, pues esperemos que pronto vayamos a tener otro anticuerpo para la urticaria crónica espontánea. Muy bien, ahora vamos a seguir con todas las vías de la interleucina 5. Entonces vamos a hablar qué funciones tiene la interleucina 5. Esta citocina es una citocina clave en la biología del eosinófilo. Participa en su diferenciación, proliferación, maduración, supervivencia e incluso activación, y también en la inhibición de su apoptosis. También en el reclutamiento de los eosinófilos hacia el sitio de la inflamación. Por eso aquí puse el eosinófilo. Eso es como lo más importante de la interleucina 5. ¿Cuál es su principal fuente? Como ya vimos en la fisiopatología, las ILC2, también los linfocitos TH2 y también los mastocitos y eosinófilos. ¿Cuál va a ser su target? Pues igual, los mastocitos, basófilos y eosinófilos al unirse a su receptor, que es el receptor IL5R-alfa. Entonces, ¿qué pasa cuando se une la IL5 a los eosinófilos? Pues los activa y produce la liberación de su contenido, que son todas estas proteínas, que al final de cuentas va a producir, entre otras funciones, pues hiperactividad bronquial y remodelamiento de la vía aérea. Entonces, no queda duda de por qué se desarrollaron varios biológicos contra la interleucina 5, porque como vimos, pues su participación en las enfermedades alérgicas, sobre todo en el eosinófilo, es muy importante. Entonces, hay 3 MABs. Uno es el reslizumab y el mepolizumab, que se dirigen específicamente contra la interleucina 5, y el otro es el benralizumab, que se dirige doble contra la interleucina 5, pero más bien contra el receptor, la cadena alfa del receptor de interleucina 5, y también pues bloquea la unión así de la interleucina 5 con su receptor y produce algo que es muy característico de esto, que es la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, que es que va a hacer que los eosinófilos sufran apoptosis una vez que está unido este benralizumab, por lo cual tiene una como doble función. Pero voy a explicarlo un poquito más a detalle. Vamos a empezar entonces con el mepolizumab. Como hemos mencionado, es un MAB humanizado. Todos los de aquí son humanizados, menos el DUPI, que era el único humano.
que está aprobado desde el 2005 por la FDA para el tratamiento de asma eosinofílica grave. Ojo, todo esto es bajo el entendimiento de que es refractaria al tratamiento convencional, ¿verdad? Todo lo que vamos a ver aquí es refractario al tratamiento de primera línea. Entonces, ¿qué es el asma eosinofílica? Es la que tiene pues eosinófilos altos en esputo o séricos, sobre todo más de 300 células, o 150 si el paciente está con esteroides orales. ¿Se acuerdan que les dije que el tratamiento con esteroides disminuye los eosinófilos? Entonces pudiera ser como un falso negativo de que no tiene una inflamación eosinofílica, por eso se baja un poquito el nivel de corte. Pero bueno, está aprobado para el asma eosinofílica grave en pacientes mayores igual a 6 años. Esto es apenas en 2019, o sea, en 2015 se aprobó para el asma, en 2019 para desde 6 años, y es con o sin rinosinositis crónica con pólipos nasales. Ojo, no está aprobado solo para rinosinositis crónica con pólipos nasales, es para asma eosinofílica con o sin rinosinositis crónica con pólipos nasales. Y como vemos aquí también, tiene un asterisco porque es el único anticuerpo monoclonal que está aprobado para síndromes hipereosinofílicos como la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, antes llamada síndrome de Sturge-Strauss. Entonces, bueno, como vemos aquí, pues el mepolizumab se une a la interleucina 5, inhibiendo así todo lo que tenga que ver con el eosinófilo. Y a diferencia de lo que hemos visto en la IgE, ¿se acuerdan que les dije aquí el nivel de IgE no influye en la respuesta? Bueno, aquí sí, a mayor número de eosinófilos, mejor respuesta, sobre todo cuando son mayor o igual a 300 células por microlitro. Ahora, todos estos, los anti-IL-5, son una opción para pacientes que fueron resistentes a omalizumab. Y algo muy importante de estos tres también es que mejora la obstrucción de vías aéreas pequeñas, que como sabemos hay varios medicamentos que pues no pueden llegar hasta allá abajo, y en específico los anti-IL-5 sí pueden llegar a mejorar este tipo de obstrucción. También tiene un buen perfil de seguridad, solo se recomienda descartar regularmente infecciones parasitarias y ojo, en específico también se ha visto que tiene un mayor riesgo de infección por virus herpes zóster, por lo cual es algo importante que tenemos que tener en cuenta. La dosis es de 100 miligramos subcutánea cada 4 semanas para pacientes de 12 años, y para pacientes menores de 6 a 11 años la dosis es de 40 miligramos subcutánea cada 4 semanas. Muy bien, continuando con el reslizumab, este es otro que se parece mucho al mepolizumab, se inhibe la IL-5, por lo cual igual no puede funcionar el eosinófilo, y fue aprobado en 2016 también para el asma eosinofílica grave, pero este es en pacientes mayor o igual a 18 años, y nuevamente es asma eosinofílica grave con o sin rinosinositis crónica, no para solo rinosinositis crónica con pólipos nasales. Ahora, la dosis es de 3 miligramos por kilo IV. Ojo, aquí tenemos un asterisco, por lo cual esta es la única de todas las que vamos a ver que se administra intravenoso y se administra cada 4 semanas, por lo cual pues ese puede ser como un contra, que es intravenoso, porque el paciente pues va a tener que ir a fuerzas a un centro de infusión. Al igual que con el mepolizumab, tiene tiene mejor respuesta a mayor número de eosinófilos. Hay actualmente una versión subcutánea en desarrollo, pero bueno, hasta que esté desarrollada, tiene que después compararse con la intravenosa, a ver si tiene los mismos outcomes. Y igual que el mepolizumab, como ya mencioné, se puede dar en pacientes resistentes a omalizumab y mejora la obstrucción de vías aéreas pequeñas. Ahora, se recomienda también descartar regularmente infecciones parasitarias, y también, como es intravenoso, tiene un poquito más de riesgo de realizar anafilaxia, por lo cual también tenemos que vigilar a nuestros pacientes por lo menos 30 minutos después de la aplicación. Ahora sigue el benralizumab. Acuérdense que les dije que tiene como un mecanismo de acción doble. Inhibe tanto a la subunidad alfa del receptor de interleucina 5, evitando todas las funciones de la interleucina 5 cascada abajo, y también tiene se une a este receptor en los natural killers, activándolo y produciendo esto que les menciono que se llama citotoxicidad, producida por anticuerpos, que va a matar, por así decirlo, activar a los natural killers para que maten a los eosinófilos, basófilos y también a los ILC2, por lo cual puede tener beneficios adicionales en pacientes que han fallado a la dosis previa, porque tiene este mecanismo dual de acción. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? También es nuevamente asma eosinofílica grave en pacientes mayores o igual a 12 años, también con o sin rinosinositis crónica con pólipos nasales, y la dosis es de 30 miligramos subcutánea cada 4 semanas por 3 dosis, y luego, miren, esto es muy importante, cada 8 semanas. Esta es la única de todas que se puede dosificar hasta cada 2 meses, lo cual pues también favorece a que pudieran tener un mayor apego. Es el único biológico con esta característica.
También tiene un buen perfil de seguridad y también a mayor respuesta, a mayor de eosinófilos, mejor respuesta, igual mejora la obstrucción de vías respiratorias pequeñas. Igual deben de ser los pacientes vigilados para infecciones parasitarias con regularidad. Muy bien, estos fueron los anti-IL-5. Vamos a avanzar ahora a las interleucina 4 y 13, que como sabemos también son citocinas clave en la inflamación de tipo Th2. Cada una tiene funciones específicas, pero en general comparten las mismas. La IL-4 en específico favorece la diferenciación del linfocito hacia un linfocito Th2 y la interleucina 13, esta promueve la sobreproducción de moco, la hiperplasia de células caliciformes, la proliferación del músculo liso de la vía aérea e incrementa su contractilidad del músculo liso y también favorece la hiperreactividad bronquial. Y ya las dos en conjunto comparten las mismas características, que sobre todo va a ser el cambio de isotipo del linfocito B para producir IgE. También, como ya vimos, la interleucina 13 y también un poco la 4 favorecen a la remodelación y fibrosis de la vía aérea. También favorecen a la disfunción de la barrera epitelial. ¿Por qué? Porque hacen una disminución, una regulación a la baja del gen que produce la filagrina, y también favorecen a la quimiotaxis de eosinófilos hacia los tejidos. Entonces, todas estas son las funciones, ¿verdad? Es importante saber cómo funciona, porque esto va a ser lo que va a bloquear el dupilumab, que este es el único aprobado para bloquear estas dos vías. Este fue aprobado en 2017 para el tratamiento del asma eosinofílica, asma alérgica grave, porque vemos que tiene un mecanismo dual de acción, o sea, no nada más se va a centrar en el eosinófilo, sino también en la producción de la IgE, y también para el asma dependiente de esteroides. O sea, esto es algo como muy característico del dupilumab. Esto está aprobado en pacientes mayores igual a 12 años. También está aprobado para la rinosinusitis crónica con pólipos nasales, o sea, exclusivamente sí para o sea, no con o sin asma. Este sí es para la rinosinusitis crónica con pólipos nasales en pacientes mayores igual a 18 años. Y también, ¿se acuerdan que les dije que disminuía a la baja la interleucina 4 y 13, la expresión de la filagrina? Bueno, la interleucina 4 y 13 también están muy involucradas en la fisiopatología de la dermatitis atópica, por lo que también está aprobada en niños mayores a 6 años para la dermatitis atópica moderada a grave, que fue refractaria a tratamiento previo. Y bueno, está en estudio para la esofagitis eosinofílica. Ahora, la dosis es para asma, varía también. La dosis para asma es de 400 miligramos la primera dosis, y las subsecuentes van a ser de 200 miligramos subcutánea cada 2 semanas. Ojo, aquí hay un asterisco, porque esta es la única que también se puede dar en el domicilio. O sea, esto también es algo muy importante del dupilumab. Tiene muchas ventajas a lo que yo veo sobre los otros. Y para la dermatitis atópica, para el asma dependiente de esteroides y para la rinosinusitis crónica con pólipos nasales, las dosis son un poquito mayores, son de 600 la primera y las subsecuentes son de 300 miligramos. A ese también se ha visto que a mayor número de eosinófilos, mejor respuesta, sobre todo si son más de 300. Y en ese también se recomienda descartar regularmente las infecciones parasitarias, pero en general tiene un buen perfil de seguridad, salvo unos efectos adversos que vamos a ver más adelante. Ahora, otros anticuerpos monoclonales, estos son más nuevos y estos no están aprobados por la FDA, pero tenemos que conocerlos porque están a punto de ser aprobados, son el lebrikizumab y el tralokinumab, que son muy parecidos. El dupilumab inhibe a la solubilidad alfa del receptor 4, como podemos ver que es un receptor común para la interleucina 13, entonces también inhibe a la IL-13 como de manera indirecta, por así decirlo. Pero el lebrikizumab y el tralokinumab van a inhibir al receptor, o sea, a la subunidad alfa del receptor de interleucina 13, por lo que va a ser, pues el efecto va a ser pues muy similar al del dupilumab. Entonces, estos están ahorita en investigación para la dermatitis atópica. Muy bien, y ya por último vamos a hablar de las alarminas, que como ya habíamos mencionado, cuando llega un patógeno, una contaminación, una lesión, un alérgeno, lo que sea, van a inducir la liberación de estas alarminas. Son secretadas por células endoteliales, células dendríticas, macrófagos y neutrófilos en respuesta al daño. Y estas alarminas se van a expresar en altos niveles en el asma T2, en la dermatitis atópica, en la rinosinusitis crónica con pólipos nasales y también en la esofagitis eosinofílica, para favorecer, pues como ya habíamos mencionado, el que las ILC2 liberen las citocinas de tipo Th2 y también se favorezca el cambio de las células T cooperadoras hacia un fenotipo de Th2, pero además también favorecen a la remodelación de la vía aérea y a la broncoconstricción
por esta hipertrofia del músculo y también a la eosinofilopoiesis. Entonces, para esto también hay dos anticuerpos, está el tezepelumab y el etoquimab, perdón. El tezepelumab es un anti-TSLP y el etoquimab es un anti-IL-33. Ambas están también en estudio, sobre todo para dermatitis atópica, rinosinositis crónica con pólipos nasales y asma eosinofílica, ya ahorita en 2019, por lo que también quizás no en mucho tiempo podamos ver que estas ya se están aprobando. Muy bien, entonces ya hablamos de todas las vías y de todos los anticuerpos monoclonales, pero ahora vamos a hablar, ahora sí como que específico por cada enfermedad. Vamos a iniciar con la urticaria y brevemente, bueno, no voy a hablar de qué es la urticaria, simplemente voy a mencionar que, pues, aunque todavía se está debatiendo, se sabe que la etiología autoinmune en la urticaria crónica espontánea es pues, como principal en la fisiopatología, ya que se ha visto que hasta 70% de los pacientes tienen IgE contra TPO, IgE contra IL-24, IgGs contra el receptor de IgE, contra la IgE misma, e IgGs que se activan por el complemento, y también, bueno, ANAS, ¿verdad? Por otra parte. Entonces, estos autoanticuerpos lo que van a hacer es que van a activar a los mastocitos y van a producir la liberación de sus mediadores y, pues, por lo tanto, los síntomas. Entonces, ¿cómo funciona, el omalizumab en la urticaria crónica espontánea? Pues va a bloquear, el omalizumab va contra la IgE, por lo tanto va a quitar esto de aquí, a quitar este de acá, el segundo, a quitar, habíamos dicho que se interiorizaba el receptor, entonces también va a quitar este receptor de acá y va a quitar esta IgE, va a disminuirla, por lo tanto va a haber menos IgE contra y menos receptor que la IgE pueda atacar. Entonces, de esta manera, o esto es prácticamente lo que acabo de decir, es como el omalizumab va a mejorar. Ahora, la acción puede tardar días si se dirige solo contra la IgE, es decir, si nuestro paciente llega a tener, por ejemplo, IgE anti-TPO y le doy omalizumab, probablemente vaya a responder muy rápido. Sin embargo, si nuestro paciente lo que tiene es IgG contra el receptor, o contra el receptor, va a tardar hasta 12 semanas. Por eso es que unos pacientes responden más rápido que otros. Entonces, y es por eso que también tenemos que darlo de manera, pues, prolongada antes de decir que falló al tratamiento. Entonces, el omalizumab está aprobado para pacientes con urticaria crónica espontánea, refractaria a tratamientos de primera línea, que son los antihistamínicos de segunda generación, que es aproximadamente el 50%, o sea, que los que son refractarios a esto, en pacientes mayores igual a 12 años. También mejora el angioedema si lo acompaña, ya sea aislado, o sea, si aislado o no. Y también se ha visto que funciona, sobre todo la evidencia es para en las urticarias crónicas inducibles, sobre todo para el dermografismo sintomático, la urticaria por frío y la urticaria solar. Hay menos evidencia para la urticaria colinérgica, aunque se ha visto que también en los pacientes lo puede mejorar. Y aquí hay múltiples estudios que han evaluado como como algún biomarcador para ver si va a tener una mejor respuesta. Y aquí se cita este ejemplo, que es la regla del 2x4, que nosotros tenemos que tener la IgE basal, la dividimos entre la IgE a las 4 semanas, y si me da más de 2, 99% van a responder. Si me da menos de 2, como aquí, 30 entre 20 me da 1.5, es menos de 2, solo el 32% van a responder. ¿Y de qué depende de eso? ¿Cuáles son los predictores de mala respuesta o de una lenta respuesta? Pues son los que tengan eosinófilos y basófilos bajos, porque significa que todavía están muy activos y se están degranulando, o que tenga una prueba de activación de basófilos o prueba de suero autólogo positiva, o ANAS positivos, porque pues aquí la IgE pues, no está interviniendo. Entonces, ¿cuál es la dosis? ¿Se acuerdan que les había dicho que la dosis era diferente? Aquí es de 150 hasta 300 miligramos subcutáneo cada 4 semanas. Esa es la dosis aprobada. Sin embargo, se ha visto que varios estudios mencionan que se puede iniciar incluso con 300 y subir a las dosis hasta 450 o 600 miligramos. O si quieren ser muy estrictos y quedarse con 300 miligramos, se pueden dar 150 en lugar de cada 4 semanas, cada 2, y aquí sí se estaría respetando como que la dosis aprobada. Y bueno, por motivos de tiempo ya no me voy a meter mucho aquí, pero para ver cómo la podemos ir destetando, se sugiere que se evalúe el UA7, el UA6, el UA7, perdón, y si está menor a 6, pues se puede ir espaciando, es decir, en lugar de 4 semanas, persiste con UA6 bajito, a la siguiente la doy cada 5, persiste con UA6 bajito, a la siguiente la doy cada 6, y así cada 7, cada 8, hasta que esté cada 8 semanas, ahí puedo pensar en suspenderla, porque a la hora de suspenderla, tenemos que hasta 50% de ellos va a recurrir. Entonces, ¿cuál es la duración óptima? No se sabe, se ha estudiado por hasta 48 semanas, y les digo, podemos darla así como les estoy mencionando, hasta que el paciente esté libre de síntomas, si la vamos espaciando hasta 8 semanas. Entonces, ¿cuáles otros biológicos? Está para la urticaria crónica espontánea, está
Estos no están aprobados, pero el ligelizumab, acuérdense que es un anti-IgE, es el que ya está también en estudio, estos son los nuevos, y estos, los off-label, pues son el mepolizumab, el dupilumab, o sea, todos los otros también se pueden utilizar, pero la verdad es que no están aprobados, por lo cual no voy a ahondar en eso. Ahora vamos a seguir con la dermatitis atópica. En la dermatitis atópica, como sabemos, el dupilumab fue aprobado, ya mencioné, en 2017 para la dermatitis atópica moderada a grave, pero ya en 2019 también fue aprobada desde los niños mayores o igual a 6 años. Las dosis, acuérdense que eran un poquito más que las del asma, también se basan un poco más, no que estén basadas en el peso, pero sí hay que tomarlo en cuenta. Mayores a 60 kilos son 600 miligramos la dosis inicial, luego 300 subcutáneo cada 2 semanas, menores a 60 kilos, 400 y luego 200 cada 2 semanas. Se ha visto que el dupilumab mejora el SCORAD, el EASI y todas las puntuaciones de prurito, mejora también la ansiedad, la depresión y la calidad de vida en nuestros pacientes, disminuye la necesidad de tratamientos tópicos y sistémicos, y la duración estudiada para este medicamento es hasta 52 semanas, y con esto tiene un perfil de seguridad bastante aceptable. Su único efecto adverso, como muy importante, es la conjuntivitis alérgica, que esta se da sobre todo en el uso del dupilumab en la dermatitis atópica. No se ve en el uso del dupilumab en el asma. No está bien claro por qué, pero bueno, este es un efecto adverso que tenemos que tener en cuenta, porque recordemos que la dermatitis atópica también está muy relacionada con la conjuntivitis alérgica. Entonces, bueno, el dupilumab no solamente, como ya mencionábamos, está aprobado para la dermatitis atópica, mejorando todas estas puntuaciones que ya mencioné, sino que en el asma también redujo exacerbaciones, uso de esteroides, mejora la calidad de vida y mejora la función pulmonar. Y en la rinocinositis crónica con pólipos nasales también redujo los esteroides sistémicos, la necesidad de cirugía, las tasas de sinusitis, el tamaño del pólipo, y mejoró la calidad de vida y la carga de los síntomas basados en el SNOT-22, por lo cual este medicamento se ha establecido sobre todo para la dermatitis atópica, pero también funciona solo o en conjunto para el asma y la rinocinositis crónica con pólipos nasales, por lo cual simplifica u optimiza el tratamiento con el uso de un solo medicamento para tratar 3 enfermedades al mismo tiempo. Podemos decir que es como un 3 por 1. Y bueno, ahora vamos a hablar de otros biológicos en estudio para la dermatitis atópica. Aquí no me voy a centrar mucho, solo voy a mencionar que los que están actualmente en fase 2 son estos que están aquí, pero el que ya está casi que también por ser aprobado, de hecho ya está aprobado en Europa, es el traloquilumab, que es el IL-13. Ya está aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos para adultos con dermatitis atópica moderada y severa, y el nemolizumab es un anti-L31 del receptor alfa. Como sabemos, este está involucrado no solo en el prurito, sino también en la disrupción de la barrera epitelial y también en aumento de la inflamación. Y estudios con el nemolizumab han visto que disminuye los scores o todos estos desenlaces con el nemolizumab, por lo que también aquí está, perdón, no lo había puesto. También es un artículo que salió en el New England apenas en el 2020, y como podemos ver, este es el placebo, este es el nemolizumab, y disminuye bastante la escala visual análoga del prurito en los pacientes que tienen dermatitis atópica moderada, por lo que por lo que muy pronto estoy segura que vamos a ver aprobado en el mercado también para los pacientes con dermatitis atópica. Muy bien, ahora para los pacientes con rinocinositis crónica con pólipos nasales, primero tenemos que saber cuál es la indicación del biológico. Es que tenga pólipos nasales bilateral, y 3 de los siguientes si ya tuvo cirugía, o 4 de los siguientes si no ha tenido cirugía, que prácticamente es que tenga inflamación de tipo 2, que haya tenido necesidad de esteroides sistémicos por lo menos 2 cursos en el último año, que tenga una importante afectación de la calidad de vida, hiposmia significativa y un asma diagnóstico comórbida. Entonces, ¿cuál está aprobado para la rinocinositis crónica con pólipos nasales? Pues el dupilumab, en mayores de 18 años, a dosis de 300 miligramos subcutáneo cada 2 semanas. Reduce la puntuación de pólipos, la puntuación de los scores, de pólipos endoscópicos, la especificación en TAC, los biomarcadores, la gravedad de la enfermedad, la olfacción, el flujo del aire, la calidad de vida y la productividad. También es muy seguro, es bien tolerado, y acordémonos que la rinocinositis crónica ocurre con frecuente en pacientes con asma y dermatitis atópica, entonces pues este sería el ideal aprobado para eso. Y también recordemos que los pólipos tienen una fuerte infiltración de eosinófilos y de todos los biomarcadores de tipo TH2, por eso pues va a funcionar muy bien el dupilumab en esta enfermedad. Y otro que también está salido del horno, que la verdad es que yo no lo sabía hasta que hice esta clase, es el omalizumab. Hasta el 2017
el dupilumab era el único aprobado por la rhinosinusitis crónica con pólipos nasales, pero en 2020, mediados del 2020, también se reportaron estos resultados de los estudios POLIP-1 y POLIP-2, que se utilizó omalizumab en pacientes con rhinosinusitis crónica con pólipos nasales refractario a tratamiento convencional por 24 semanas, y estos fueron los resultados. El POLIP-1 y POLIP-2 mejoraron el score de pólipos nasales, la congestión nasal y el SNOT 22. Esto es lo azul, lo rojo es el placebo, entonces fue muy significativo, por lo cual en mediados de 2020 se aprobó para mayores a 18 años, y este también está basado en el peso y el nivel de la IgE total, o sea, la tablita que les puse al inicio. Otros biológicos para rhinosinusitis crónica con pólipos nasales, pues están casi todos los anti-IL-5, están en estudio ahorita, y el etoquimab, ¿se acuerdan? Anti-IL-33, pero el que más está también ya a punto de aprobarse es el tezepelumab, que es un anticuerpo contra el lipopoietina estromal química. Este ya está en investigación también. Y bueno, ahora ya casi por último vamos a hablar del asma, que nosotros, bueno, sabemos que esta es una enfermedad muy heterogénea que se caracteriza por hiperactividad bronquial, broncoconstricción, hipersecreción de moco y remodelamiento de la vía aérea. Y hay un subconjunto de asma que se llama asma grave, el asma grave, es un subconjunto del asma difícil de tratar, y este afecta aproximadamente a 5 o 10% de la población que tiene asma. Y esta se caracteriza se puede dividir en controlada, si tiene dosis altas, o sea, el asma grave es que está bien controlada con dosis altas de esteroides inhalados con LABA, pero que se descontrola al bajar la dosis, o que de plano ni a dosis altas de estos medicamentos se controla. Entonces, esta va a ser la indicación de utilizar biológicos en estos pacientes. Entonces, recordando esta tablita, es muy parecida a la que les había puesto al principio, que tenemos pues dos tipos de inflamación en el asma, y de hecho Gina recomienda la evaluación del fenotipo del asma grave para ver qué biológico le vamos a dar. Está el asma de tipo 2, que se divide en alérgica y no alérgica o eosinofílica, y el asma no tipo 2, que es la neutrofílica o la pausigranulocítica. No me voy a adentrar ya mucho por cuestiones de tiempo, simplemente pues saber que el asma tipo TH2 pues va a tener generalmente los biomarcadores elevados, los eosinófilos, el FeNO, etcétera, sobre todo la alérgica. Esta va a tener más la IgE y esta va a ser un poco más los eosinófilos. Entonces, vamos a hablar de los biológicos. Esta tablita viene como muy resumida. Para el asma son los anti-IgE, que cuáles son sus criterios, como lo omalizumab, cuáles son sus criterios de elegibilidad. Es asma alérgica grave, que tengan un alérgeno positivo, ya sea por PRICTES o por IgE sérica, IgE total sérica y el peso dentro del rango adecuado, y exacerbaciones en el año previo. ¿Cuáles son los factores que predicen una buena respuesta? Acuérdense que el nivel de IgE no era, pero sí los biomarcadores. Entonces, si tiene más de 260 de eosinófilos y un FeNO más de 20, predice una buena respuesta, que los síntomas sean mediados por alérgenos y que el asma haya iniciado en la infancia. Los efectos adversos, pues reacción en sitio de la infección como todos, y una anafilaxia en 1.2%, y al final vamos a ver los costos. Después vienen los anti-IL-5, que son pues mepo-resli y benralizumab, que estos estaban indicados sobre todo para asma eosinofílica grave. Tienen que tener un criterio de elegibilidad, es que tengan eosinófilos más de 300 y exacerbaciones en el año previo. Los factores que predicen buenas respuestas, acuérdense, eosinófilos a más, altos eosinófilos, mejor respuesta, que tengan las múltiples exacerbaciones en el año previo, asma de inicio en el adulto, y también acuérdense que puede mejorar los pacientes que tienen pólipos nasales, aunque no es su indicación. Los efectos adversos es más rara la anafilaxia, únicamente reaccionan en sitio de inyección, y los anti-IL-4, que es el dupilumab, pues asma, acuérdense, este del triple aprobación para asma y triple aprobación para diferentes enfermedades. Entonces, asma eosinofílica, asma alérgica grave o asma que requiere esteroides de mantenimiento, con eosinófilos séricos más de 150, o sea, este es un poquito más bajo el corte de eosinófilos, un FeNO más de 25, por eso acuérdense, está como entre las dos pasadas, y exacerbaciones también en el año previo. ¿Cuáles son los factores que predicen buena respuesta? Ya habíamos mencionado, eosinófilos altos, FeNO alto, y acuérdense que este también está indicado para dermatitis atópica moderada grave y también para poliposis nasal. Y este puede producir una eosinofilia sérica transitoria. Ahora, el costo, esto también es muy importante. Esto es de un artículo del más caro que tenemos, pues es el dupilumab, y aquí menciona el omalizumab, pero la verdad es que yo quisiera ver más bibliografías, porque yo tengo entendido que de los más caros, pues son el dupilumab y el mepo y benralizumab, pero bueno, vemos que como quiera el costo es muy alto, esto está en dólares y es anual. Entonces, bueno, pues eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, y es algo que también ha frenado bastante el uso de estos medicamentos en nuestros pacientes. Entonces, ¿cuál va a ser mejor?
¿cuáles son los desenlaces y los efectos adversos? En general, pues son muy similares. Aquí están todos los que están aprobados para el asma. ¿Cuál reduce más las exacerbaciones? Pues un poquito más el Benra y el Dupilumab sobre los otros. ¿Cuál mejora un poco más el BEF1? Pues igual, casi todas es muy bajito en realidad, pero también un poquito más los últimos dos. ¿Cuál reduce más el uso de esteroides orales? Igual, los Benra y el Dupilumab, más que el omalizumab y el mepolizumab. Y en general, la verdad, la mayor va a tener los mismos efectos adversos, que es dolor en el sitio de inyección, cefalea, artralgias, mialgias, codinofagia. Pero lo más importante es que recordemos que el omalizumab y el reslizumab pueden tener un mayor riesgo de anafilaxis, el mepolizumab puede causar activación del virus herpes zóster, todas tienen que vigilarse para reactivación de enfermedades parasitarias, y acuérdense del dupilumab de conjuntivitis, sobre todo cuando está dado en dermatitis atópica. Ojo, no hay estudios ahorita sobre su seguridad en embarazadas ni durante la lactancia. Entonces, otros biológicos en investigación para el asma es el tezepelumab, que ya también la FDA le dio el mismo título de droga o medicamento innovador para el asma eosinofílica, asma no eosinofílica, y el etoquimab anti-IL-33 para el asma eosinofílica. Entonces, ahora sí, ya vamos a aterrizar todo lo que acabo de mencionar y vamos a ver cuál vamos a elegir. Bueno, Gina recomienda basarnos en 3 pilares, que son el fenotipo, el endotipo y los desenlaces. Entonces, acuérdense que el fenotipo viene por el endotipo y va a ir dictado por los biomarcadores, es decir, el número de eosinófilos, tanto séricos como en esputo, el feno y la IgE total. Y los desenlaces, pues, son el número de exacerbaciones, que cómo está la función pulmonar, qué medicamento está utilizando, si tiene o no comorbilidades como en el dupilumab, pues la calidad de vida, los costos y sobre todo la seguridad. Entonces nos vamos a ir sobre todo, vamos a hacerlo bien práctico. Si el paciente tiene de 6 a 11 años y eosinófilos altos, mepolizumab, punto. Es el único que está aprobado en esta edad, es con eosinófilos altos. Si el paciente tiene 6 a 11 años, pero IgE alta, entonces nos vamos a omalizumab, punto. Es el único aprobado para pacientes de 6 a 11 años. Pero bueno, si nos vamos allá, pacientes mayor o igual a 12 años, hasta 18 años todos, igual nos vamos a estos desenlaces y los biomarcadores. Si tienen los eosinófilos altos, pero como en 150, o sea, no tan altos, pues nos vamos a ir al dupilumab o al mepolizumab. Aquí lo puse, ¿verdad? Es este. Y si nos vamos a eosinófilos ya más altos, es decir, 300, pues nos podemos ir al mepolizumab o el reslizumab, que son cada 4 semanas, o al benralizumab, que son cada 8 semanas. Entonces aquí vamos a ir viendo también, también lo que pide el paciente, o sea, porque, pues, acuérdense, este es cada 2 semanas, este es cada 2, este es cada 8, este es IV, los demás son subcutáneos, el dupilumab era intradomiciliar. Entonces ya nos vamos fijando en las características y lo vamos adecuando a nuestro paciente, pero lo más importante es tener en cuenta los desenlaces y los biomarcadores para poder así darle el que mejor vaya a responder. Entonces, esto se da por mínimo 4 meses y se reevalúa. ¿Qué pasa? A los 4 o 6 meses se reevalúa. Si tiene buena respuesta, se sigue y se empieza a disminuir primero en este orden, los esteroides vía oral, después si tenía algún add-on therapy como tiotropia, y después ya vamos bajando la dosis de esteroides inhalados hasta llegar a dosis media y ahí nos quedamos, y se puede continuar hasta por 12 meses y se va reevaluando. Ahora, si no mejora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reevaluar, la inflamación de la vía aérea, como mediante el esputo inducido y la hiperactividad bronquial. Entonces, si vemos que en el esputo no hay inflamación eosinofílica, al contrario, hay neutrófilos, pues ¿qué vamos a hacer? Bye, suspendemos el biológico y le damos algún otro tratamiento que se pueda dar, porque para este tipo de asma neutrofílica no hay biológicos. Entonces le damos, optimizamos lama, tiotropio, damos macrólidos, o podemos mandar incluso ya la termoplastía bronquial. ¿Qué pasa si a la reevaluación vemos que sigue con eosinofilia pulmonar? Bueno, entonces aquí, aseguramos la adherencia al controlador de base, aseguramos que sea la dosis correcta en nuestro paciente. Podemos sospechar de que a lo mejor, pues, ¿sabes qué? A lo mejor, pues, el omalizumab no le hizo, vamos a cambiarle algún otro biológico, al mepolizumab, algún anti-IL-5, o podemos considerar que ya el paciente desarrolló anticuerpos neutralizantes contra el fármaco, entonces también podemos considerar cambiar por otro biológico. Y ya. Y por último, ¿por cuánto tiempo se puede dar? Pues les digo, la mayor información es para el omalizumab, que se puede dar hasta por 10 años, pero también se puede dar el mepolizumab, se ha visto hasta más de 5 años, y el resto se ha visto por más de 2 años. Y bueno, ya casi para terminar, vamos a hablar del angioedema hereditario, que aunque no comparte la inflamación de tipo TH2 como las demás, sí tiene una indicación y un biológico aprobado, que es el lanadelumab. Este es un MAP humano. ¿Se acuerdan que había dicho que todos eran humanizados menos el dupilumab y menos el lanadelumab,
que inhiba la calicreína plasmática, que como sabemos la calicreína va a transformar, o sea, a cambiar el cininógeno de alto peso molecular a bradicinina, que esta va a ir a posarse a sus receptores en células endoteliales para producir los síntomas de angioedema, ¿no? La vasodilatación, el edema, etc. Entonces, ¿cuál es su indicación? Esta tiene una vida media muy prolongada de hasta 2 semanas y mejora la calidad de vida en el ataque y los riesgos incluso de muerte por el laringoespasmo. ¿Cuáles son las indicaciones? Pues la profilaxis de ataques contra la angioedema hereditario en pacientes mayores igual a 12 años y la dosis es de 300 miligramos subcutáneo cada 2 semanas. Se puede dar así hasta 6 meses y después de 6 meses, si el paciente ha tenido buena respuesta, pues entonces ahora sí se puede prolongar a cada 4 semanas. Se ha visto que la naledumab, a esta dosis que ya les mencioné, la de 300, que es el color negro, es la que más reduce los síntomas. Y bueno, ya para terminar voy a mencionar otras enfermedades alérgicas con uso de biológicos, o sea, que se han dado, se pueden dar o que están en investigación, es decir, con un uso off-label. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la adición de los biológicos en la inmunoterapia. Como nosotros sabemos, pues la inmunoterapia se puede dar para asma, rinitis alérgica, también para los pacientes que tienen anafilaxia por picaduras de veneno de himenópteros y también se puede dar inmunoterapia para la alergia alimentaria. Para esto se han estudiado sobre todo el omalizumab y el dupilumab para la adición en la inmunoterapia oral para la alergia alimentaria y se ha visto que cuando nosotros damos inmunoterapia, ya sea subcutánea u oral para la de alergia alimentaria, puede disminuir el tiempo requerido para llegar al mantenimiento y también aumenta en la inmunoterapia oral y para la otra inmunoterapia, es decir, para asma, para rinitis alérgica o para la de veneno de himenópteros, puede también aumentar los umbrales del alérgeno tolerado. Y esto pues es muy bueno porque no nada más sirve para estas dos cosas, sino sabemos que al dar inmunoterapia pues también aumenta el riesgo de reacciones sistémicas como la anafilaxia. Muchas veces se ve, el uso de la inmunoterapia se ve frenada por estas reacciones. Entonces, en específico para la anafilaxia se ha visto que el omalizumab disminuye el riesgo de reacciones sistémicas durante la inmunoterapia, sobre todo para alimentos como leche, huevo, cacahuate y trigo, y para el veneno de himenópteros. Y también el omalizumab, ya aparte de la inmunoterapia, es más para anafilaxia, está indicado, o más bien, se puede utilizar de manera off-label para la prevención y el tratamiento de eventos de anafilaxia en los pacientes que tienen mastocitosis y los síntomas asociados a la liberación de mediadores de mastocitos que se ven en estas enfermedades. Y por último, también en la hepatitis eosinofílica, recordemos que, bueno, esto se caracteriza por una infiltración de eosinófilos y una respuesta mediada también por TH2 y no TH2. Y para esta enfermedad están en investigación todos los anti-IL-5, también el omalizumab y el dupilumab, y se ha visto que mejora las puntuaciones de disfagia, sobre todo el dupilumab. En 2017, en un congreso que hubo de la Asociación Americana de Gastroenterología, en 2017 se vio que el dupilumab en específico mejoraba las puntuaciones de disfagia y los recuentos de eosinófilos y puntuaciones endoscópicas e histológicas. Sin embargo, se vio también en este congreso que la budesonida era más efectiva, por lo cual todavía, por lo que, o sea, digo, su uso es off-label. Entonces, esta tabla ya es la que resume prácticamente todo lo que acabo de decir. Lo de arriba son los que están en color azul, son los que ya están como que aprobados por la FDA, los rositas son los que están en investigación, las estrellitas azules son las que están aprobadas por la FDA y las estrellitas verdes son las que es como aprobado por la FDA, pero en asma más rinosinusitis concomitante, que se acuerdan que hice mucho énfasis en las anti-IL-5. Entonces aquí, pues nada más esto es para que ustedes, si tienen alguna duda, la vayan y la consulten. Todo lo que tiene Lupita es lo que está en investigación. Y pues ya como conclusión es que al elegir los productos biológicos se deben evaluar fenotipos clínicos y biomarcadores, es decir, por ejemplo, la IgE sérica al considerar el omalizumab o los eosinófilos en sangre o en esputo al considerar los anti-IL-5. Los biológicos para enfermedades alérgicas graves se han dirigido predominantemente a esta vía de inflamación de tipo TH2 y los actualmente aprobados son para asma grave, anti-IgE, anti-L4 y L13, anti-L5. Para rinosinusitis crónica con pólipos nasales, anti-L4 y anti-L13 y recientemente anti-IgE. Para dermatitis atópica, anti-L4 y L13 y para urticaria idiopática crónica, anti-IgE. Y bueno, aunque algunos pacientes pueden presentar un cuadro clínico similar, recordemos que los impulsores de la enfermedad pueden ser diferentes, es decir, el endotipo, y por lo tanto la elección y la respuesta al tratamiento. Ya como conclusiones personales, yo escribí que el mayor entendimiento de los
mecanismos inmunoinflamatorios de las enfermedades alérgicas ha fomentado el desarrollo de biológicos dirigidos a mecanismos patógenos clave y específicos en la respuesta inmune innata y adaptativa. El uso de biológicos sigue siendo poco común, ya que hay dificultad a su acceso debido tanto a la necesidad de mayores ingresos, a seguro de gastos médicos y de acceso a especialistas. Se necesitan comparaciones sobre la rentabilidad de los biológicos en comparación con la atención estándar, y todos los biológicos aprobados y en investigación se centran sobre todo en la vía inflamatoria de tipo TH2, lo que ha dejado una gran necesidad para los pacientes que tienen asma grave neutrofílica o que no tienen ese tipo de inflamación TH2, es decir, con un endotipo diferente. Y por último, desafortunadamente, todos estos biológicos no han mostrado ser modificadores de la enfermedad y su eficacia generalmente se va a limitar a cuando esté usándolo el paciente y se va a perder al suspenderlo. Eso es todo. Muchas gracias. Que tengan buen día.